and passion. El 14 de febrero en Chicago, Estados Unidos, tiene lugar la matanza del día de San Valentín, cuando miembros de la banda de Al Capone, 3 de ellos vestidos como policías, masacran a 7 integrantes de la banda rival dirigida por George Moran. En Nueva York, Estados Unidos, el mercado bursátil de Wall Street comienza su caída y con ella el crash del 29 y la Gran Depresión. 7 días más tarde se derrumba por completo en lo que se llamó el Martes Negro, día en que se pusieron a la venta 16 millones de acciones y no hubo compradores. La realización de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 provocó que ese año se suspendiera el torneo sudamericano. Impensable era, en esos tiempos, una copa donde no participaran las 2 principales potencias del continente, Uruguay y Argentina, selecciones que en Europa habían reeditado el clásico rioplatense nada menos que en la gran final. Allí, después de empatar en el primer juego 1-1, chocaron 3 días después con triunfo celeste 2-1, ambos juegos realizados con estadio colmado. Seguidamente les ofrecemos un breve resumen de lo que fue esa definición que dejaba en evidencia que en Sudamérica se jugaba el mejor fútbol del planeta y que Uruguay seguía siendo su principal exponente. 4 años más tarde, Uruguay volvió a Europa, a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Esta vez, Argentina también hizo el viaje. Ellos y Uruguay llegaron a la final. Después de empatar el primer partido a 1, hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final. Habían jugado 103 partidos entre los dos y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo. Argentina perdía por un gol de Figueroa. Monti igualó para Argentina antes del descanso, pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo, ya significa un segundo título mundial consecutivo para la banda oriental del Río de la Plata. Argentina se venga de los uruguayos y alcanza su 4º título. De vuelta a la realidad sudamericana, la 12ª edición se realizó en Argentina. Curiosamente, el torneo le correspondía organizarlo a Uruguay, pero debido a que ya le habían asignado la organización del Mundial de 1930, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió cambiar de sede. Buenos Aires disponía esta vez de 3 estadios nuevos, el de River Plate en Alvear y Tagle, el gasómetro de Boedo de San Lorenzo y el de Independiente de Avellaneda, el primero de cemento en Sudamérica. En esos estadios, nuevamente 4 selecciones disputarían el título, el anfitrión Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Otra vez Brasil y Chile, miembros fundadores del torneo, hacían mutis y Bolivia le daba un descanso a sus humillaciones futbolísticas. En el partido inaugural entre Uruguay y Paraguay, que se jugó ante 40.000 espectadores en la cancha de River Plate, se produjo una sorpresa mayúscula cuando los de la albirroja vencieron a los celestes, que tenían en cancha 7 campeones olímpicos. Los guaraníes quedaron en inferioridad numérica al fracturarse la pierna Ramón Vicini a los 8 minutos. Pero a pesar de que jugaron casi todo el partido con un hombre menos, pues en esa época no estaban permitidos los cambios, nuevamente derrotaban a los celestes, en esta ocasión con un categórico 3-0, con 2 goles de Aurelio González y uno de Diógenes Domínguez. En Asunción se conocieron las incidencias del partido gracias a que un empresario alquiló el Teatro Nacional y allí un relator recibía telegramas desde el correo y les informaba las novedades a los asistentes, quienes celebraron en grande tras el triunfo de la albirroja. 2 días después debutó Argentina en la cancha de San Lorenzo, el mayor estadio de tablones jamás construido en ese país y conocida como el gasómetro por su parecido con los gigantescos depósitos de gas de la época. Tuvo enfrente a la selección peruana que por primera vez viajaba al extranjero para una competición oficial y contó con la dirección técnica del uruguayo Julio Borelli, quien curiosamente había llegado a Perú un año antes como árbitro. El dominio de los albicelestes fue claro y tan es así que el arquero Pardón y sus 2 zagueros fueron los mejores por el equipo inca. El resultado final fue 3-0, abrió el marcador Carlos Peuchele y Adolfo Sumelsú lo completó con un doblete. Vistos los resultados de la primera fecha, el enfrentamiento entre Argentina y Paraguay era clave para el torneo. Casi al inicio del juego los gauchos se pusieron en ventaja con el gol de Mario Baristo y eso provocó que los paraguayos quisieran contrarrestar al local con exceso de pierna fuerte. De manera particular su zaguero izquierdo Romildo Echeverri.
La superioridad de los argentinos se vio reflejada en el 4-1 final, una ventaja que pudo ser aún mayor si sus delanteros no hubieran tenido que extremar las precauciones ante el temor de ser lesionados por sus rivales. Buscando seguir con chances en la Copa, Uruguay se enfrentó a Perú y desde el vamos manejó el partido y lo tradujo en el marcador, con Lorenzo Fernández como el más destacado al convertir un hat-trick. A pesar de la derrota, los peruanos quedaron satisfechos con lo mostrado, pues no solo pudieron marcarle un gol a los campeones olímpicos, sino que según reseñó la prensa inca, tuvieron un gol anulado y algunos tiros en los palos. Tras el gol del paraguayo Lino Nessi, los peruanos, con el respaldo de la parcialidad argentina, hicieron merecimientos para la igualdad, pero en el complemento los guaraníes no tuvieron piedad y terminaron goleando 5-0, con Aurelio González como la figura de la cancha al anotar un triplete. Sin importarles el alto precio de las entradas, más de 60.000 personas se dieron cita en el gasómetro para presenciar el partido entre argentinos y uruguayos. A los albicelestes les alcanzaba un empate para lograr el título, mientras que un triunfo de los charrúas forzaría un triple empate. No obstante, los argentinos que aún sangraban por la herida por la final perdida en Ámsterdam solo pensaban en la victoria, y comandados por Luis Monti en el mediocampo tomaron las riendas del juego, y a los 15 minutos Nolo Ferreira logró la ventaja inicial con un verdadero golazo, después que su remate pegó en el poste y dejó sin reacción al arquero uruguayo. Solo lo corto del resultado y la calidad del rival mantuvieron la tensión del juego, pues los albicelestes se mostraron siempre dominadores, y a los 77 minutos rubricaron su superioridad con el segundo gol de la tarde en las piernas de Mario Baristo, quien entre la emoción y los apretujones estuvo a punto de desvanecerse, mientras la hinchada argentina festejaba hasta el delirio. Como ya era costumbre, el partido se jugó con extrema resiedumbre, y los dos caudillos de sus selecciones, el argentino Luis Monti y el uruguayo Lorenzo Fernández, se sacaron chispas y hasta intercambiaron golpes, repitiendo así el episodio del Sudamericano de Lima en 1927. Los albicelestes, que terminaron con 3 victorias, 9 goles a favor y solo 1 en contra, lograban así su cuarto título de manera inobjetable. Por otra parte, el goleador del torneo con 5 tantos fue el paraguayo Aurelio González, una de las máximas figuras de la historia del albirroja. Cuando Monti era el gran ídolo, conocido por su contextura física como el doble ancho, la capacidad futbolística y la entrega por el equipo convirtieron a Luis Monti en el líder natural de la selección argentina y en un verdadero ídolo. Más aún cuando se agarró a trompadas con el guapo de la otra orilla, Lorenzo Fernández. Pero la idolatría de la hinchada argentina cambió en 1930 por su actuación en la final contra Uruguay, cuando recibió numerosas amenazas, incluso algunas donde no solo lo amenazaban a él, sino que le decían que si Argentina ganaba, su madre amanecería muerta. Sin embargo, tras ser contratado por la Juventus, Monti tuvo su revancha cuando jugó con la Azzurra en el Mundial de 1934, donde esta vez logró ganar la final. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.